Buenos días, soy la doctora Maydelis Prieto Guerra, especialista de primer grado en cardiología, y en el día de hoy vamos a hablar de la ecocardiografía en la evaluación clínica de la insuficiencia cardíaca. Hablaremos de las indicaciones del ecocardiograma en la insuficiencia cardíaca, los parámetros ecocardiográficos de estructura y función y el papel del ecocardiograma para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía es una técnica relativamente antigua. Su versatilidad la hace única. Es la primera prueba y más utilizada para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la insuficiencia cardíaca y se basa en la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Con respecto a las indicaciones del electrocardiograma, las mismas están dadas para evaluar la estructura y función en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, e identificar los pacientes con insuficiencia cardíaca candidatos a tratamiento farmacológico y con dispositivos. Evaluar valvulopatías, función del ventrículo derecho, presión pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca e identificar candidatos a tratamiento corrector de la valvulopatía. Además, para evaluar la estructura y función miocárdica en pacientes que se expondrán a tratamiento que podrían dañar el miocardio, como por ejemplo la quimioterapia. ¿Se repite el ecocardiograma periódicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y bueno, la respuesta es que no se recomienda la repetición periódica del ecocardiograma en la insuficiencia cardíaca estable o en pacientes con insuficiencia cardíaca mínimamente sintomática. Así lo recomiendan algunos expertos. Se recomienda además reevaluar en pacientes con síntomas de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y en pacientes que experimentan acontecimiento cardiovascular importante antes de la implantación de dispositivos y durante la exposición a terapias cardiotóxicas. En este caso, cuando no se recomienda, tenemos evidencia de la misma y la representamos mediante este estudio, con los resultados del estudio BioShift. En el mismo, un grupo de expertos estudian a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los mismos los separan en dos grupos. Un primer grupo donde se realiza un ecocardiograma único inicial y un segundo grupo donde se realiza una serie de ecocardiogramas cada 6 meses hasta un periodo de 2,3 años. En los mismos, los parámetros ecocardiográficos de estructura y función se mantuvieron estables y obtuvieron como resultado que una única evaluación inicial es suficiente en el contexto del pronóstico, que los parámetros se mantuvieron estables en un periodo de 2 años y que por lo tanto la monitorización frecuente no aporta información pronóstica adicional. Con respecto a los parámetros ecocardiográficos de estructura y función, tenemos las dimensiones lineales internas, que son los que hacen referencia a los diámetros de las cavidades, los volúmenes y la masa del ventrículo izquierdo. En cuanto a las dimensiones lineales internas y los volúmenes, estos se reportan en telediástole y telesístole, son utilizados para evaluar la función global y para la comparación entre individuos con diferente tamaño corporal, las dimensiones deben ser representadas indexadas al área de superficie corporal. Cuando hablamos de función sistólica del ventrículo izquierdo, tenemos varias formas para calcular la misma, pero es importante hablar sobre la estimación visual. Tener una estimación visual habla de la valoración cualitativa que le damos al estudio cuando nos confinamos al ventrículo izquierdo. Esta valoración cualitativa la hacemos teniendo en cuenta un símil desde el punto de vista geométrico, ¿no? Cuando comparamos al ventrículo izquierdo con una forma elipsoide. Si el ventrículo izquierdo tiene forma elipsoide, podemos inferir que estamos en presencia de un ventrículo izquierdo de tamaño normal, pero si vemos un ventrículo izquierdo con una forma con tendencia a la esfericidad, podemos hablar de que estamos en presencia de un ventrículo izquierdo dilatado, remodelado, y esto habla de que ya podemos encontrar una función comprometida. Las guías recomiendan que el método de Taylor para el estudio de la fracción de eyección en la insuficiencia cardíaca no está recomendada por lo inexacto de sus datos. El método de área-longitud se recomienda, pero de forma alternativa al método de Simpson. O sea, cuando no tenemos el método de Simpson a la mano. El método recomendado es el método de Simpson modificado, por eso lo resalto en verde. Existe también la forma de obtención de la FEBI mediante volúmenes en modo tridimensional. Aquí los volúmenes
se toman de modo directo, no se usa un símil geográfico. Está también mediante el strain y el strain rate, mediante el speckle tracking. El MADSE, que es la excursión sistólica del plano anular mitral, DPDT. El MADSE tiene punto de corte, valores por encima de 12. El DPDT por encima de 1200 traduce una función adecuada del ventrículo izquierdo. Y el índice de Tate con un punto de corte por debajo de 0.4. En esta diapo les presento el método de Simpson modificado, donde se hacen las tomas de los volúmenes, o sea, las medidas. En vistas apicales 4 cámaras se hace en telediástole y en telesístole, y en vistas apicales 2 cámaras, telediástole y telesístole. Aquí tenemos el punto de corte en hombres, los valores normales de 52 a 72%, en la mujer de 54 a 74%. Y la fórmula que usa es que el volumen al final de la diástole menos el volumen al final de la sístole sobre el volumen al final de la diástole. Esto es un ejemplo de eco tridimensional. Vean, aquí los volúmenes se obtienen de forma directa, sin un símil geográfico. Sin un símil de geometría. El speckle tracking, miren la forma del speckle tracking. Lo anormal es por debajo de 20 en magnitud con el signo negativo. Aquí les traigo un ejemplo. En la figura A, un corazón normal. Aquí es el resultado de una fracción de eyección de 75% para un strain longitudinal global de menos 18.7%. Y aquí, en el caso de un paciente con una cardiopatía isquémica en fase dilatada, un BI dilatado, vemos que aquí la fracción de eyección da del 20% y un strain longitudinal global de menos 6.1%. Existe una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo dada por la Sociedad Europea de Cardiología. Esto lo publica reciente en este año y hablan de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para un parámetro de fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de 40%, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo ligeramente reducida para parámetros de 41 a 49%, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada para parámetros mayores del 50%, y un cuarto aspecto que no lo conocíamos pero ahora lo incorporan en esta clasificación, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejorada, que aquí hablan de pacientes con insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo basal menor e igual al 40% y un aumento mayor de 10 puntos de la FEBI basal y una segunda medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor de un 40%. Hay casos en los que se dispone una vigilancia longitudinal de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En este caso y en estos grupos de pacientes, fundamentalmente los que tienen fracción de eyección reducida, cuando se hacen estudios longitudinales, la presencia de un descenso significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a lo largo del tiempo es un factor de mal pronóstico. Con respecto a la masa del ventrículo izquierdo, existen varias formas o métodos para calcularlo. Aquí tenemos métodos lineales mediante la fórmula de cubos, modo M, modo bidimensional, mediante fórmulas basadas en 2D, elipsoide truncado, área de longitud, en las fórmulas basadas en eco 3D. Lo cierto es que de todas ellas obtenemos un valor de la masa que lo indexamos para tener el valor de referencia en hombres y mujeres. Aquí les traigo los valores, el punto de corte que se obtiene en la masa del ventrículo izquierdo medido de forma lineal. Para hombres el punto de corte es de 115, o sea, mayor de 115 gramos por metro cuadrado, ya está aumentada la masa, y en las mujeres valores por encima de 95 gramos por metro cuadrado está aumentada. Es importante tener este conocimiento de la masa del ventrículo izquierdo, pero el análisis no va solo, el análisis se hace junto con el índice de grosor parietal relativo. Este índice de grosor relativo de la pared se obtiene mediante una fórmula que es 2 por el grosor de la pared posterior sobre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, obteniendo un punto de corte de 0.42. Por aquí podemos clasificar que en pacientes que tienen una masa disminuida y un grosor parietal relativo por debajo de 0.42, hablamos de que tienen geometría normal, conservan una geometría normal del ventrículo izquierdo. Cuando estamos en presencia de pacientes con una masa disminuida
y un grosor relativo parietal aumentado por encima de 0.42, estamos en presencia de un remodelado concéntrico. En los casos en que obtenemos masa del ventrículo izquierdo aumentada y grosor de relativo parietal disminuido, hablamos de una hipertrofia excéntrica, y cuando tenemos la masa del ventrículo izquierdo aumentada y un grosor parietal relativo mayor de 0.42, hablamos de hipertrofia concéntrica. Con respecto a la función sistólica del ventrículo derecho, las directrices recomiendan el TALSE, que traduce la excursión sistólica del plano anular tricuspidio. Es importante saber que también hacemos una estimación visual dando valor a la evaluación cualitativa del ventrículo derecho. Pero esta evaluación cualitativa no la hacemos usando un símil geométrico por la complejidad de esta cámara, pero la hacemos comparándola con el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si tenemos un ventrículo derecho menor que el ventrículo izquierdo, podemos decir que estamos en presencia de un ventrículo derecho normal, o sea, podemos estimar. Si tenemos un ventrículo derecho que desde el punto de vista cualitativo se ve de tamaño similar al ventrículo izquierdo, podemos decir que el ventrículo derecho está con tendencia a remodelado o a la dilatación. Pero si en el estudio vemos que el ventrículo derecho está muy aumentado de tamaño y es mayor que el ventrículo izquierdo, podemos hablar de que hay una dilatación del ventrículo derecho o un remodelado. Por lo menos tener una apreciación visual y saber a lo que nos vamos a enfrentar y lo que podemos esperar en el estudio. Existen otras técnicas como Eco 3D, DPDT, el strain longitudinal del ventrículo derecho, onda S por Doppler tisular pulsado, índice de Tay para el ventrículo derecho, entre otras. Aquí les pongo el ejemplo del TALSE, que el valor de punto de corte es 17, un valor por debajo de 17 es anormal. En este ejemplo tenemos un TALSE normal que da 20. También se puede medir por Eco 3D, como les había dicho con antelación. Aquí tenemos un ejemplo y el punto de corte por debajo de 45 es lo anormal. Aquí les muestro este ejemplo, un strain longitudinal global del ventrículo derecho. Miren aquí. El valor anormal por debajo de 20 en magnitud con el signo negativo. Cuando hablamos de las cavidades de las aurículas, a la hora de su estudio hacemos mediciones lineales refiriéndonos a los diámetros internos de las aurículas, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. Hacemos el cálculo de las áreas y obtenemos el cálculo de los volúmenes también. Para los volúmenes, que son a los que más se le da importancia en estos tiempos, lo podemos obtener por la suma de discos biplanos, como un método de Simpson. Lo podemos obtener de forma tridimensional y por el método de área longitud. El más recomendado es el método de la suma de discos biplanos, donde se obtienen imágenes en 4 cámaras, medidas en 4 cámaras y en 2 cámaras, y ese valor se tiene que dar indexado. El valor normal es de 34 ml por metro cuadrado para ambos sexos. Con respecto a la función diastólica del ventrículo izquierdo, se obtiene a partir del flujograma mitral, donde apreciamos una onda E que traduce el llenado rápido, una onda A que traduce la contracción auricular, y vemos los diferentes patrones ecocardiográficos, que dentro de ellos tenemos el patrón normal cuando E es mayor que A, además de una serie de parámetros que están en rangos normales que se dirán posteriormente. Tenemos patrones de relajación prolongado donde E es menor que A, y patrones de relajación pseudonormal y restrictivos, en este caso restrictivo, donde E es mucho mayor que A. Para estimar las presiones de la aurícula derecha, lo hacemos mediante una de las fórmulas para hacerlo, mediante el Doppler tisular TDI en el anillo septal mitral y en el anillo lateral mitral, en la porción lateral del anillo, donde tenemos una onda E', una onda A' y una onda S, que es la onda sistólica. Teniendo en cuenta una serie de parámetros, como por ejemplo la presión de la aurícula izquierda, por las diferentes formas que se estimen, la relación EA, la relación EE' promedio, la velocidad de pico de regurgitación tricuspidia y el volumen de la aurícula izquierda indexado, que se le da gran peso en estos tiempos,
podemos establecer diferentes grados de disfunción diastólica. Por ejemplo, en este grado, que es el grado 3, vemos que la relajación del ventrículo izquierdo está severamente comprometida. Las presiones de la aurícula izquierda están siempre elevadas. La relación EA, está mayor de 2. La relación EE' por encima de 14. La velocidad pico de regurgitación tricuspidia por encima de 2.8 y el volumen indensado aumentado, o sea, por encima de 34 ml por metro cuadrado. Vamos a hablar ahora del papel de la ecocardiografía para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sirve como orientación de la farmacoterapia. Con respecto a esto hablamos sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, o sea, con valores por debajo del 40%, son pacientes que requieren tratamiento con betabloqueo, con IECA, incluso cuando están mucho más reducidas, por debajo de 35, por debajo de 30%, ya requieren tratamiento con inhibidores de la aldosterona. Con respecto a la monitorización de tratamiento cardiotóxico, por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a tratamientos con antraciclina y radioterapia. Con respecto a la terapia de resincronización, se supone que hay respuesta a la terapia de resincronización si vemos disminución del volumen del ventrículo izquierdo, aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, reducción de la regurgitación mitral y un remodelado inverso del ventrículo izquierdo. ¿Qué tendencias futuras tenemos con respecto a la ecocardiografía? Bueno, está lo de los ecocardiógrafos de bolsillo, que ya no es tan nuevo, ya se venía hablando de eso, pero bueno, se implementó y ahora se están actualizando los software y tratando de darles nuevas aplicaciones. Está la ecocardiografía 3D, la deformación miocárdica, o sea, con técnicas de Specker-Tracker, las curvas de deformación como predictor de arritmias, que la veremos más adelante, el strain de la aurícula izquierda, cavidad que se comporta como barómetro y que ya se le está aplicando el strain. Incluso hay estudios que dicen que el strain en aurícula izquierda predice eventos de ictus. Con respecto al eco de ejercicio, la reserva funcional sistólica y diastólica y la sinergia con respecto a la resonancia magnética y el eco. Pero bueno, estos estudios requieren de formación adecuada de médicos ecocardiografistas, de equipos modernos con software actualizados. Hablando un poco de Specker-Tracker, vemos que este estudia la tensión del miocardio, se aplica a la deformación miocárdica y se obtiene la función sistólica miocárdica. En individuos sanos, la tensión longitudinal del ventrículo izquierdo sistólica es de menos 18 a menos 20%. La tensión sistólica circunferencial de más 20 a menos 22%. Y las tensiones sistólicas radiales mayores de más 40%. Aquí les pongo un ejemplo de miocardiopatía hipertrófica, cuyas características, desde este punto de vista, vemos que hay una disminución de la función longitudinal, mírenla aquí, menos 13, más 13. Un aumento de la circunferencial, míralo aquí, de más 21 y menos 21. Y un aumento de la función radial, de más 51 y menos 51. Esto es un ejemplo de un Specker-Tracker en miocardiopatía dilatada, donde vemos que existe una disminución en la función longitudinal, en la circunferencial y en la función radial, pero que además aparece disincronía ventricular izquierda. Esta disincronía que indica peor pronóstico. Aquí es un ejemplo, en esta diapo les pongo un ejemplo de un strain radial en los segmentos basales. En el eje corto se comparan el segmento basal anterior y el inferior. El anterior muestra su curva en rojo, el inferior en verde. Vemos que cuando sea la diferencia entre el tiempo hasta el pico de contracción, de máxima contracción, cuando se obtiene la diferencia mayor de 130 milisegundos, predice respuesta a la terapia de resincro. Aquí ven que en este ejemplo está en 135 milisegundos. Con respecto a estas técnicas aplicadas a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, aquí les muestro 3 ejemplos. Un paciente con una dispersión de 4 milisegundos, aún saludable, o sea, sin presencia de arritmias. Aquí ya un paciente portador de la mutación, donde
donde presenta ya una dispersión mecánica de 25 milisegundos y aquí una máxima dispersión de 78 milisegundos. O sea, a medida que aumenta la dispersión mecánica del ventrículo derecho, fundamentalmente como un punto de corte mayor de 29 milisegundos, aumenta el riesgo de arritmias malignas en los pacientes con displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Esto es otro ejemplo, un strain longitudinal izquierdo en pacientes con una cardiopatía isquémica. Este caso es un paciente portador de una oclusión de la arteria coronaria. En el miocardio isquémico lo que vemos es reducción o ausencia de la longitud sistólica regional, mírenlo aquí, y como características un acortamiento circunferencial y un engrosamiento radial. Esto es un ejemplo de Speckle Tracker en eco 3D. En este caso un corazón normal. Y bueno, a modo de conclusión podemos decir que la ecocardiografía desempeña un papel importante en los síndromes relacionados con la insuficiencia cardíaca, que la repetición periódica de los ecocardiogramas en la insuficiencia cardíaca estable, mínimamente sintomática, no aporta información pronóstica adicional, y que el strain longitudinal global sigue siendo el área de mayor interés para la comunidad científica en estos tiempos, por sus aplicaciones en la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Para concluir, les pongo esta imagen de Van Gogh. Y bueno, esta frase que dice: mientras hay vida, hay esperanza, muy a propósito de los tiempos que estamos viviendo de la COVID, pero bueno, para ponerles una frase alentadora.